¿Les gusta el nuevo fondito? ¡Ay! Me compré mis primeros muebles, estoy re orgullosa. Aún no es definitivo el orden, lo iré acomodando a como me vaya gustando, pero bueno, por ahora tenemos esto y me pone bastante contenta. Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video. ¿Cómo están? Espero que emocionados. Y algunos de ustedes ya saben toda esta cuestión. Lo estuve comentando por Twitch, por Instagram. Subí TikTok, subí un short acá también, así que deberían estar pendientes de esas cosas. Pero bueno, ya era hora de sacar un video sobre este tema en concreto. Entonces, ¿cuál es la situation? Me imagino que ya sabrán un poco por el tema de que pues entraron a este video. No sé qué haré con el título y la miniatura, pero algo los habrá llamado hasta acá. Esto es un proyecto que vengo haciendo desde hace meses, ¿ok? Desde julio empezamos con esto y ver que finalmente esté tomando forma me tiene muy emocionada. Así que bueno, vayamos al grano con esto. Así es, chicos, mi propia línea de peluches oficiales. Miren. ¡Qué lindo! Es una cajita de cotufitas lila, obviamente. Espero que ustedes también quieran uno. Y si quieren uno, acá voy a estar intentando aclarar todas las dudas posibles. Para en caso de que alguien tenga dudas, ¡pium!, lo mando para este video y que aquí esté todo. Además, también cualquier cosa que vaya saliendo con respecto a este tema lo estaré dejando en la descripción para cualquier cosa que deba corregir, aclarar. Y así acá encontrarán todo. ¡Ay, es tan suavecito! ¿Les gusta cómo se ve a primeras? Pues bueno, se va a poner cada vez mejor. Como les dije, vengo con este tema desde julio, por lo que entenderán que esto ha venido siendo un montón de planificación, un montón de averiguar cosas que no conocía. Me ha estado ayudando bastante con Milanote para poder ir planificando todo lo que irá haciendo este proyecto. Para los que no conozcan, Milanote es una herramienta que yo ya les he recomendado en otras ocasiones. Sirve para poder hacer modboards, poder ahí asentar tus ideas. Es mi proyecto más ambicioso a la fecha, así que se imaginarán lo que está haciendo para mí poder organizar todo esto. Así pude ir planificando un poco todo el tema del estilo del peluche, cuáles eran mis inspiraciones principales, de los detalles, del diseño, paleta de colores, enlaces importantes. También estuve organizando algunos dibujitos. Ahí estuve anotando algunas ideas que iba teniendo, cosas que quiero sumarle al proyecto. Algunas cosas no se las puedo mostrar porque serían spoiler del video, o también porque son cosas que quiero que sea un poco más sorpresa más adelante en este proyecto. Así también me pude hacer alguna listita de cositas que tenía que tener en cuenta para el momento de pues ya empezar con la venta de estos peluchitos. Aparte de que también me quiero hacer como que una organización con respecto a la manera en la que los voy vendiendo, los clientes, toda esa cuestión. Y con las herramientas que me da Milanote ha sido mucho más fácil todo ese tema. Aparte de que me gusta muchísimo hacer las cositas a mano digitalmente, así que pude hacer algunas anotaciones ahí a mano, poder hacerle dibujitos y hacer que todo el collage fuese mucho más bonito y atractivo a la vista. A mí muchas veces me cuesta un poco como que centrarme en pensar en las cosas que tengo que pensar para planificar, así que poder hacer las cosas de esta manera me ayuda bastante a poder centrarme en ese proyecto. Milanote es totalmente gratuito, así que abajo les dejo el enlace. Yo también lo he usado para lo que es planificación de dibujos, así que creo que a ustedes les podrá servir bastante. Pero bueno, les voy a ir mostrando, les voy a ir platicando de todo lo que pude ir haciendo. Igualmente quiero ir desde el principio con esto porque ustedes se merecen toda la información y quiero que quede todo acá en este video, ¿me entienden? Cuestión que hubo una Comic Con a inicios de este año, no me acuerdo si fue mayo o julio, por ahí fue. Me encontré con una personita que tiene un emprendimiento de peluches acá en Argentina. Son peluches totalmente hechos a mano, o sea, artesanales. Lo conocí por este peluchito, o sea, es un chuchi, mírenlo. Se llama Salamini Salmonchi. En Twitch le pusimos ese nombre. Tiene su propio salmoncito. Me encanta. Se llama Pachuchables la marca. Tiene un montón de peluches súper lindos y me enamoré totalmente. Para la cama, Salamini. Ahí calla. Cuestión que de ver sus peluches no fue como que me nació la idea de ya hacer mis propios peluches, sino que hubo un directo en el que estábamos hablando de pues todo este tema de los peluches, ¿no? Creo que fue cuando les presenté a Salamini y surgió este tema de que yo quería un peluche de caja de cotufas y que nunca había encontrado uno. Estuvimos buscando y tal en internet y las opciones que encontrábamos de peluches que sí existían de cotufitas no me terminaban de gustar. Honestamente, no quisiera poner imágenes porque no me gustaría comparar ni nada así, pero bueno, cuestión que los que veía a la venta, como que mejor me quedaba sin peluche de cotufas.
No sé si fui yo, no sé si fue otra persona, honestamente ahí no me acuerdo cómo fue, pero de alguna manera nos dimos la idea de, ¿y si yo hago mis propios peluches de cotufa? Y nos pusimos ahí en pleno directo a diseñar cómo sería el peluche de cotufitas. Y ahí es donde nació este diseño que les estoy presentando ahorita. Estuvimos teniendo una lluvia de ideas de qué cosas podíamos implementarle al peluche para que fuese algo bastante lindo y también bastante original. Parte de lo principal de mi peluche, o sea, no es una cajita de cotufas roja como suele ser lo habitual, sino que las líneas que corresponderían al color rojo son color lila. ¿Qué puede hacerlo más mío que mi color favorito? También el hecho de que sea cotufas, porque ustedes saben que mi comunidad se llama cotufitas, porque a mí me gustan muchísimo las cotufas. Sí, en algún momento yo tenía que hacer algún producto relacionado a las cotufas. Para los que a estas alturas estén reconfundidos de qué es lo que estoy hablando, cotufas es como le decimos en Venezuela al popcorn, pochoclo, crispetas, cabritas, palomitas, eso. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? La superioridad de la palabra cotufa es otra cosa. Estuvimos ahí tirando ideas de qué es lo que podría ser el diseño, qué cosas podríamos agregarle, y a partir de eso estuve hablando con la dueña de Apachuchables para ver pues qué podríamos hacer, si le interesaría unirse a este proyecto y tal. Y por suerte me dijo que sí. Fue el 17 de julio que la contacté. Eso sucedió en pleno directo, porque fue como que soy re impaciente y necesitaba hacerlo ya para tener respuesta lo antes posible. Tardó un tiempo, de ahí pudimos hablar, le mandé el diseño, toda la cuestión, y bueno, finalmente se hicieron los prototipos. En este momento acá en vivo no se los puedo mostrar porque los tiene ella, ya que los está cosiendo un poquito más, porque uno lo vendí y otro pues planeo hacer un sorteo internacional, pero igualmente por acá les muestro un poco video de lo que había sido esos primeros prototipos, de los cuales hay mucha diferencia con respecto a lo que terminó siendo el peluche final. Así que llegó el momento, vamos a hablar un poco de lo que es el peluche en su versión final, porque Dios mío, Beeble, no saben cuánto estaba esperando poder finalmente presentárselos de manera oficial. Con la comunidad decidimos que su nombre es el Cotufiluche, obviamente por cotufa y peluche. Aquí tienen a mi bebé. La medida que tienen es de 30 por 21, 22 centímetros aproximadamente. Digo aproximadamente porque, como les digo, al ser algo artesanal de vez en cuando puede quedar un poquito más ancho, un poquito más alto, menos, pero esa es la medida general del peluchito. Aparte de las franjas lilas, esto obviamente tiene más cositas que pues lo hacen algo mucho más personalizado, más destacable y pues un diseño mucho más propio. Vamos a empezar con el hecho de que esto no tiene nada de hilo negro, ¿ok? Ustedes ya saben que yo no me manejo en mi arte con el color negro, suelo irme a lo más colorido siempre. En este peluche de igual manera, en el primer prototipo en el que tenía carita el peluche ya pues tenía una carita con hilo negro, pero la versión final tiene su carita con hilo moradito. Y es bordado, súper lindo, está todo bordadito, me encanta y pueden ver ahí el colorcito. ¡Ay! ¡Cómo me encanta, chamo! Aparte de la carita, del sonrojito que tiene, toda esa cuestión, también tiene otras cosas bordaditas. Si nos vamos para atrás, tiene culito. Miren ese culito. ¡Ay, me pegué! Miren, ustedes saben que un peluche es un buen peluche, en serio, cuando tiene culo. Así que sí, tiene poto, tiene ano, tiene posadera, sí tiene. Y es como cuando ven dibujitos así de animalitos, vieron gatitos, qué sé yo, y tienen ahí la X atrás. Bueno, lo mismo. No solamente me refería al culito con que tiene más cosas bordadas. Dice Flash D por Apachuchables 1. Esto era algo que yo definitivamente quería porque es como que esto certifica al 100% el hecho de que son mis peluches oficiales, ¿me entienden? Pero aparte de eso, algo que se me ocurrió más adelante es que tuviesen los números. Yo en este caso tengo el 1, yo obviamente quería quedarme con el primerito. De acá salen lo que es el 2, el 3, 4, 5, 6, para ahí para adelante y todos van a tener su respectivo número y todos ustedes cuando tengan su cotufiluche van a saber qué número de toda la producción que se llegue a hacer es el que ustedes tienen. Es algo que me pareció muy lindo de hacer porque la verdad que me gustaría obviamente llegar a hacer muchos y me gusta la idea de que ustedes puedan llegar a, no sé, justo sale su número favorito y se compren ese, qué sé yo, o también por ver hasta cuántos llegamos y que no sé, lleguemos a 100 por ejemplo y que alguien tenga
ahí comprado el que tiene el número 100. Así que eso será algo que estará distinto en cada peluche. Algo en lo que quería tener muchísimo énfasis con el tema de esta cajita de cotufas era en las propias cotufas como tal, porque eso era lo que menos me gustaba de los peluches que yo veía a la venta en internet. Entonces yo quería que fuese algo así pues bastante esponjosito, como pueden ver, o sea, se pueden apretar un montón, son muy apachuchables, justo como el nombre del emprendimiento. Algo más que quisimos hacer para que sea aún más distintivo este peluchito. Muy importante acá, ojo. Ñam, 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 ñam. Se pueden sacar y comer. No son comestibles en serio, pero ustedes hagan como que se las comen. Van a ser 2 por peluche, ¿vale? No es como que pueden jalar todas, ¿no? Son 2 por peluchito. Me encanta hacer esto, Dios. Y bueno, están con un elástico un tanto gruesito y tal para que pues puedan estar reforzados y que así no se salgan al toque que ustedes lo jalan, ¿me entienden? Sino que puedan ahí aguantar sus buenas jaladas durante un buen tiempo. O sea, ustedes tendrían que ser re violentos con esto para... No lo sean, por favor, pero para llegar a romperlos. Así que tengan cuidadito. Esta creo que es mi característica favorita de todo esto, porque de verdad siento que hacía falta una cajita de cotufas así, chicos. Ay, con cotufitas tan bonitas, unas bolitas ahí todas apachuchables y ay, me encanta. Y sí, por si tenían alguna duda, este peluche es muy apachuchable. Muy apachuchable, miren eso, miren. Ay, miren cómo lo aplasto. Miren cómo lo aplasto. Y vuelve a su formita. No puede ser más lindo, por Dios. Y es tan suavecito, chicos, ustedes no entienden lo suave que es esto. Lo van a entender cuando un día lo tengan. Lo van a entender y me van a agradecer. Me van a agradecer. Chicos, les recalco. Este es un producto totalmente artesanal, o sea, esto es hecho por un emprendimiento de acá. Esto no es con una empresa, ¿ok? Y eso es muy importante a tener en cuenta para varias cosas. Primero que todo, no habrá necesidad de llegar a una meta para poder comprar estos peluches, ¿ok? No será de esa manera. Nos manejaremos con pocos slots cada tanto y así ustedes los podrán ir comprando. Así que ustedes podrán tener la seguridad de que si ustedes compran este peluche, lo van a recibir, ¿ok? No tendremos que esperar que compren 200, 300 peluches para que así se llegue a la meta y se puedan producir y finalmente después de eso se puedan enviar. No. Así que de verdad no se preocupen, no es como que van a pagar el peluche y no lo van a recibir si no se llega a la meta. Esto es algo que me tiene muy orgullosa, ¿ok? Porque es algo que yo por completo estoy controlando, ¿me entienden? O sea, la cantidad de peluches que saldrán, que se venderán, cuántos daremos por venta cada vez que los saquemos, o sea, yo tendré completo control sobre eso y pues obviamente ustedes podrán recibirlo apenas se envíe, así que me tiene muy contenta, me tiene muy contenta sentir que puedo hacerlo de una manera más propia, ¿me entienden? Porque he visto muchas veces cómo se lanzan campañas, ¿me entienden? De peluches con empresas que creo que son estadounidenses, que te piden llegar a una meta y tal. Entonces, bueno, suele ser un poco más complicado y más cuando se trata de público latinoamericano, que tanta gente en un periodo específico de tiempo puedan comprar algo. Entonces, esto dará un poco más de oportunidad a que puedan comprarlo pues más libremente, en cualquier momento, que se puedan ahorrar la platita. Pero bueno, con eso pasamos al siguiente punto. Segundo, no todos los peluches serán iguales, no solamente el tema del numerito, sino que cada peluchito va a ser un poco distinto. Es decir, capaz algunos quedan levemente más altos, levemente más anchos, las cotufitas van a estar dispersas de una manera distinta, las cotufitas que se puedan sacar pues obviamente estarán ubicadas en distintos lugares y toda esa cuestión. Todo es hecho a mano. Eso es también, siento que la gracia y lo lindo de que sea algo artesanal y que sea mucho más único. Por más que partan de la misma base, no es algo hecho a fábrica, ¿vale? No es algo hecho ahí en masa de plan que voy a poder sacar 100 peluches completamente idénticos, no. Cada uno será su propia versión, pero sí, todos obviamente siendo esto como base. Me encanta porque llevo todo el video acá aplastando este peluche, pobrecito. Eres la estrella, bebé, eres la estrella de este video. Y vamos con el tercer punto, tema precio. Ustedes se deben estar preguntando, Flasho, pero ¿cuántos riñones voy a tener que vender para poder comprarme uno de esos peluches? Bueno, les comento.
A fecha de hoy que estoy grabando este video, ¿qué fecha es? 11 de noviembre en Argentina, el precio está siendo actualmente de 22.000 pesos. Hago mucho hincapié en el tema de la fecha porque ustedes saben que ahorita Argentina está pasando por problemas económicos, así que puede subir, puede bajar, eso, cualquier cosa yo voy a ir actualizando cada vez que vaya vendiendo. Y ustedes dirán, ay, pero Flasho, yo no estoy en Argentina, no tengo pesitos argentinos para poder comprarla. No hay problema, mi querido amigo, mi querida cotufa. ¿Habrá ventas internacionales de este pequeñín? ¿Verdad que sí? Tú te vas a ir para el resto del mundo. Y el precio de este chiquitín para el resto del mundo va a ser de $43. Esto obviamente no incluyendo el envío, es el precio del peluchito tal cual. Si tengo la oportunidad de ir a eventos en otros países, entonces acomodaré el precio a la moneda de ese país. Por ejemplo, este diciembre voy a estar en Chile, voy a estar en la Safari Colectivo este 2 y 3 de diciembre y por ahí voy a llevar unos peluchitos. Tengo 3 reservados para llevar allá y bueno, para la gente que me los va a comprar allá va a estar a 40.000 pesos chilenos. Abajo también les voy a estar dejando la info de la Safari Colectivo para que puedan asistir al evento. Tenemos a la venta Meet and Greet porque voy a estar no solamente yo, sino que también voy a estar con Mary, así que espero que nos puedan ir a ver y les podamos hacer firmas y podamos tomarnos fotitos. En serio será muy lindo, así que espero poder vernos por allá. Gente de Chile, porque sé que no va solamente de Santiago, he visto que también van de otras partes de Chilito, así que nos vemos, mis amores. Y bueno, para la gente de otros países les recuerdo que nos sirve un montón si ustedes a sus eventos locales grandes que puedan permitirse invitados internacionales, pues ustedes les piden que nos lleven porque esa es la manera que nosotros tenemos para poder ir a otros países. Aclaro eso antes de que me empiecen a decir, Flasho, ¿pero para cuándo vas a venir a tal país? Chicos, necesitamos que el propio público nos pida. Pero bueno, esos son los precios de este pequeñín de acá. Por suerte, con respecto al precio del envío, no sale más caro que el peluche por lo que he estado viendo, pero esto igualmente va a depender de cuál sea el tipo de envío que me acepten en correo. Voy a intentar ir por el más económico, ¿vale? Para que ustedes tengan esa opción disponible, pero igualmente les estaré informando. Igualmente, en el rango de precios que yo estuve averiguando, el envío puede llegar a salir desde aproximadamente $20 a $40 ya yéndonos para lo más caro. E igualmente lo más caro puede llegar a salir si son en países mucho más alejados de Argentina, por ejemplo Europa, por allá, ¿me entienden? Los países ya latinos y tal que están por acá más cerquita tienen los precios un poco más económicos. Pero bueno, háganse a la idea de que el rango de precios va a estar por ahí. Entre $20 a $40 el envío. Eso ténganlo en cuenta. Por si acaso. Seguramente más adelante actualizaré en la descripción cuánto va a salir segurísimo el envío, pero actualmente esos son los rangos de precio que tengo. Y una aclaratoria que quiero hacer con respecto al tema de los envíos internacionales es que no hay límite con respecto a qué países se puede enviar. Sé que por ejemplo gente de Venezuela o países similares tenían esa duda, así que no se preocupen, consulté con los de correo y me dijeron que no tienen ninguna lista ni nada por el estilo de países a los que no pueden enviar, así que si tienen la posibilidad van a poder comprarlo. Honestamente yo estaba muy nerviosa con ese punto porque no sabría si no habría envíos, por ejemplo a Venezuela, y bueno, ustedes saben que soy venezolana y no sé, me hubiese dado mucha pena que justo a mi país natal yo no pudiese enviar, ¿me entienden? Pero me alegra muchísimo que sí pueda. Eso también me animó muchísimo que realmente muchas más personas puedan tener esa posibilidad y más los de mi país natal, que sé que es tan complicado también todo lo que es el tema de los envíos. Paisanos que me estén viendo, espero que a ustedes les pueda emocionar también tener algo acá de producción veneco-argenta. Ay, cómo lo amo, maldita sea. Te amo. Te amo más que a mi vida. Yo mataría por ti, pídeme que mate por ti. Pero bueno, en sí lo que van a recibir con la compra del cotufiluche no es solamente el cotufiluche como tal, sino también otras pequeñas cositas. Tampoco se esperen tanto, ok, ya de por sí es una reinversión esto que estoy haciendo, pero bueno, estoy haciendo lo que puedo y cada vez quiero ir mejorando las cosas. Lo primero es que estuve diseñando unos stickercitos para que puedan recibir. Cada stickercito es distinto, en sí es el mismo cotufiluche, pero de distintas maneras y cada uno va a poder recibir uno, pero será al azar ese stickercito que reciban. Así que estas que les estoy presentando ahorita pues serían las opciones de los stickercitos que voy a estar sorteando entre las compritas. Pero aparte de eso, otra cosita que tenía muchas ganas de hacer era el tema de un certificado de adopción.
Cada cotufiluche va a tener su propio certificado indicando su número, en donde ustedes podrán colocar tanto su nombre como el nombre al cotufiluche. Sí, le tienen que poner nombrecito, es un bebé, podrán firmarlo, estará mi firma. Y aparte algo también como más personalizado que hice es que mandé a hacer unos sellitos para poder como que sellar, ¿no?, el certificado y que sea ahí tipo documento oficial, porque obviamente es algo muy oficial y muy serio adoptar, ¿ok?, un cotufiluche. Tienen que tomárselo en serio, chicos. En estos días me va a estar llegando, pero por acá les muestro un poco pues lo que es el tema del sellito y lo que voy a colocar pues en el certificado. Y Dios, es que me encanta porque cada vez le estuvimos agregando más cositas a lo que solamente iba a ser un peluche en un inicio, y le fui sumando que si lo de los stickers, el certificado, el sello, y también al reverso del certificado van a tener una guía de cómo cuidar correctamente este cotufiluche, que bueno, les voy adelantando un poco de qué va la cuestión. Este peluche, chicos, aparte de ser algo artesanal, es también delicadito hasta cierto punto. Más que todo por el tema de las cotufitas. Las cotufitas, todas estas bolitas que ven acá, son algo individual que está cosido al peluche. No forma parte de la caja, ¿me entienden? No está unida ni son como una masa ahí homogénea. Sí, creo que es homogénea la palabra, espero no estarme equivocando. Voy a quedar en ridículo si no. Cada cotufita está cosida de manera individual. Si ustedes llegan a ser muy agresivos con la manera en la que pues tratan al cotufiluche, puede llegar a darse la situación en la que las cotufitas se descosan. Obviamente no es la idea y obviamente van a estar cosidas y pegadas de manera lo más reforzada posible para que no suceda. Pero es un riesgo que puede haber si lo tratan de una manera muy brusca. Dentro de todo, miren, los zarandeo y todo bien. Me refiero obviamente a un trato muy brusco, ¿me entienden? Así que en ese sentido intenten tener un poquito ahí de cuidadito, ¿vale? Como les digo, se va a reforzar lo más posible para que no suceda, pero es un riesgo. Entonces está bueno que se tenga en cuenta, por lo menos para evitar cualquier accidente. También otra cosita que tienen que tener en cuenta es el modo de lavado. Por el mismo motivo de cómo son las cotufitas y cómo están unidas al peluche, no es lo ideal lavarlo en lavadora. Así que lo ideal es siempre poder lavarlo con agüita fría, principalmente con algún cepillito de cerdas finas o capaz con algún trapito, pero siempre siendo bastante suavecito y como que capaz no mojarlo tanto para que no se vaya ahí a empapar tanto, sino mojar donde hay que mojar para lavarlo y listo. Un poco medio lavado en seco, no sé, ¿qué es un lavado en seco? Bueno, qué sé yo, lavarlo ahí tipo con lo necesario, ¿me entienden? No ahí hundiéndolo en una piscina de aguas, no, vení. Y se puede lavar con jabón neutro y jabón normalito. Pero si se trata de manchas más aceitosas y de ese tipo, pueden también limpiarlo con detergente, mientras no sea en mucha cantidad, justamente para evitar eso de que se apelmace todo y quede ahí toda una masa de agua que luego sea súper difícil de secar, ¿me entienden? Así que eso, evitar meterlo en lavadora. Podrían llegar a meterse en lavadora, en un lavado muy suave, pero realmente no se los recomiendo. Miren, este peluche se ha hecho con todo el cariño del mundo. Cada peluche de verdad que se le está poniendo la mayor onda para que quede algo súper divino y que ustedes reciban algo de mucha calidad. Me encanta el hecho de que sea hecho artesanalmente, eso es algo que me fascina, así que de verdad quiero que sea algo que a ustedes les pueda durar por años hasta que ustedes fallezcan y sean enterrados con este cotufiluche en sus ataúdes, ¿ok? Re lejos se iba ella. Aparte de estas cositas extras que vendrán con el cotufiluche, también van a tener la opción de poder comprar mercancía que yo tenga disponible, así que sí, básicamente como que habilitaré entre comillas tienda online, pero solamente cuando se trate de venta del peluche, ¿ok? De ahí podrían ustedes elegir qué otras cositas les gustaría agregar a su paquete, pero como les digo, solamente cuando estén comprando el cotufiluche. Quiero aclarar esto, ¿vale? Porque sé que a muchos les gustaría que tenga tienda online, pero honestamente estar haciendo envíos, y más cuando se trata de envíos internacionales, consume muchísimo tiempo que yo realmente no tengo, ¿ok? Porque para poder ir a hacer los envíos internacionales tengo que irme a la sucursal de envío internacional y eso es un reviaje, ¿me entienden? En este momento no tengo el tiempo para poder hacerlo. Capaz que más adelante sí pueda hacerme ese tiempo, pero en este momento no. Para este punto, con toda esta información que les he dado, ustedes se estarán preguntando
¿Cómo es que los voy a vender? ¿De qué manera se enterarán ustedes? ¿Hay algún límite de venta? Bueno, vamos a responder todo eso. Primero que todo, tanto este tema de la mercadería que podrán tener disponible con la venta del cotufiluche, como el hecho del propio cotufiluche en sí, lo van a poder encontrar en mi página. Abajo en la descripción también les tengo el enlace a mi página donde tengo un newsletter. Un newsletter es básicamente una suscripción con su correo electrónico a donde ustedes podrán recibir información y ser los primeros en enterarse de cuando yo abra preventas de los peluches. Porque sí, nos manejaremos con preventas, pero ahí les explico cómo va a ser. Lo primero que tienen que hacer es obviamente ir a la página, ustedes colocan su correíto, ¿vale? Se suscriben y así de esa manera les va a llegar un correo en algún momento del mes avisándoles de que abrimos preventa. Y los primeros en llenar los slots de esa preventa son los que se van a llevar esos cotufiluches. La idea sería hacerlo mensualmente. Esa es mi idea principal. Capaz que haya algún mes ahí que por mucho trabajo no se pueda hacer, no se preocupen. Estos peluches no son de edición limitada. Lo más limitado que son es el hecho de su producción porque no se pueden sacar en masa. Se van a ir sacando por tandas. Por eso es que les hablo de slots, o sea, se irán sacando poquito a poco, pero no es algo limitado, no es algo que si no alcanzaron a comprar nunca más van a poder comprarlo. La idea es poder sacar preventas mensualmente. Lo ideal es que puedan estar atentos tanto al newsletter como a mis redes sociales porque obviamente voy a estar avisando. Siempre los que serán primeros en enterarse van a ser los que estén suscritos al newsletter de mi página, pero siempre voy a avisar en las historias de mi Instagram. Si a ustedes les gusta la idea, también podría avisar acá en la comunidad de YouTube. Normalmente no suelo usar la pestaña de comunidad, pero puedo volver a intentar estar activa ahí para poder avisarles de estos bebecitos. En mi Twitter, en Twitch, obviamente, así que en todos lados siempre les estaré avisando cuando abra preventas. Y como les digo, el tema de las preventas, la idea es que sean mensuales. El plan y organización que estamos manejando ahorita sería que a mitades de un mes se abra la preventa del mes siguiente. Para ponerles un ejemplo que sea súper fácil de entender, ahorita en diciembre se abriría, espero, la preventa del mes de enero, ¿vale? Entonces compran ahí a mitades de diciembre y esos peluches se van a producir en enero y se envían a finales de enero. Y sería así cada mes. Pongámosle que cada mes sea justo en la fecha 15, entonces el 15 de enero se abre la preventa del mes de febrero. Se compran ahí en febrero se hace la producción y a finales de febrero haría el envío. O a principios del mes siguiente si es que llega a haber algún atraso, pero en ese sentido siempre estaré en contacto con los clientes, así que cualquier inconveniente que haya siempre estaré avisando. Y otra duda que se me presentó bastante era el tema de si hay algún límite de cuántos peluches se pueden comprar y no hay un límite, así que si quieren comprarse 2, 3 peluches pueden hacerlo perfectamente. Eso sí, por como me tendría que manejar por ahora, creo que los tendría que enviar cada peluche como su propio paquete. Tendría que ir viendo porque vivo en un departamento, no me es muy posible tener acá muchas cajas. Yo dentro de no mucho iré a correos, intentaré averiguar todo lo posible y cualquier actualización, ya saben, lo estaré colocando acá abajo en la descripción, ¿ok? Acá estará toda la información posible. Y también esto acá como una pequeña acotación, esto no es como información principal del peluchito. Esta no será la única versión del peluche. Habrán versiones de edición especial. De hecho, ya tenemos planeado que si llegamos al número 49, el número 50 sea una versión 50 centímetros. Como ya saben, este peluche es de unos 30 centímetros, así que imagínense lo que sería una versión de este bebé, pero de 50 centímetros. ¡Ay, Dios mío! Me encanta. Así que sí, esa es la idea que tenemos. Versiones de otros colores, versiones de otros tamaños también para pues, que sean más baratitos. Y aparte de eso tenemos otras cositas planeadas, así que mientras vaya todo bien, irán llegando versiones especiales de este peluche. Y tengo muchas ideas para esto. O sea, esto es recién el comienzo y espero que sea genuinamente recién el comienzo para que puedan darse muchas más cosas geniales. Así que espero que realmente les pueda gustar mucho este proyecto y que ustedes también tengan muchas ganas de tener a este pequeño bebé de acá. Y miren qué pachuchable que es, me encanta. ¡Ay, te amo! Dios, lo amo con mucha violencia. Justo hablando de eso, algo también que me emociona bastante es el hecho de que pues yo hablaba con esta persona, ¿no? Que lleva el emprendimiento. Ahora que lo pienso, creo que no sé ni cómo se llama. Es que yo soy malísima con los nombres. Seguramente me lo dijo en algún momento y yo ya me olvidé. Perdóname.
apachuchables, perdóname. No, a propósito, a estas alturas ya me da pena preguntarle. Y me comentaba que yo era la primera persona que me le acercaba para hacer un proyecto de este estilo, o sea, de hacer un peluche para mi marca, o sea, que no es un peluche que va a estar distribuyendo en su emprendimiento, sino que es para mi marca, ¿me entienden? Como les digo, esto no fue algo que inició con una preventa, sino que toda la inversión inicial fue mía, los primeros 2 prototipos y también los primeros 7 peluchitos que sacamos, de los cuales yo tengo el primero, que ya algunos los entregué y que los otros ya me los reservaron para Chile, así que empecé con todo esto y me pone muy orgullosa también, no solamente por el hecho de que sea un proyecto totalmente mío, sino también porque a mí me gusta muchísimo apoyar emprendimientos. También es un poco un mensaje que intento darles a ustedes, ¿me entienden? De que así como yo soy artista y me gusta que me comisionen y toda esa cuestión, también me gusta a mí apoyar a otros artistas, otros emprendimientos, ya sean no necesariamente de dibujo, sino cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo de trabajador independiente que haga este tipo de cosas. Me encanta mandar a hacer cosas personalizadas, me encanta poder hacer algo con un emprendimiento, de verdad que estoy re orgullosa de eso. Y bueno, producción totalmente, como les decía hace un rato, Veneca Argenta. Así que honestamente espero que a ustedes les pueda encantar tanto como nos está encantando a nosotros trabajar en esto. Y también contagiarles un poco ese orgullo y felicidad que siento porque no me imaginaba estar haciendo algo así. No sé, lo veía como algo muy lejano tener un producto de este tipo. Y me alegra muchísimo que sea algo que pueda compartir con ustedes. Así que, nada, eso. Ay, me puse super shy, super shy. Wow, wow. Ay, de paso, mención especial a Wolf Dogs que me regaló esta camisita. Pasa que, claro, ya sabía sobre esto porque pues también estuve en el stream en el que estuvimos planificando y tal, y también fue una de las primeras personitas que me compró un cotufiluche y que ya lo tiene, y bueno, me regaló esta camisita, miren, con el cotufiluche, me encanta. Y me encantó tanto que era necesario usarla en este video, era obligatorio. Chao, tú quítate. La Hello Kitty se vengó instantáneamente, cayendo sobre mi teclado y pausando la grabación. Instakarma literalmente. Pero bueno, ahora vamos, tu bebé. Ahí. ¡Ay! ¡Qué bonito! No puede ser tan lindo. Ay, miren lo que hermoso que es, o sea... Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Hoy no fue particularmente un video de arte, pero esto lo diseñé y le estuve mostrando ahí algunas otras cositas que estuve dibujando, así que necesitaba que esto estuviera en el canal principal, perdón, no podía subirlo al canal secundario, o sea, es el anuncio de los cotufiluches, chicos, tienen que estar acá. Dios, estoy tan orgullosa de esto. Igualmente les recuerdo que tienen en algún lado por acá mi canal secundario en donde subo otro tipo de videos que no son sobre arte, así que les recomendaría seguirme por allí. Ay, voy a estar subiendo ahorita mis gameplays de los juegos de Five Nights at Freddy's, así que yo sé que hay varios interesaditos por ahí, así que para que vayan y estén pendientes de esos gameplays. Espero haber abarcado todo lo posible y cualquier duda que tengan, seguramente también se los esté respondiendo en los comentarios. También, como les digo, estaré agregando cosas a la descripción para que pueda quedar todo lo más claro posible. Les agradezco muchísimo a toda la gente que me apoya, como para haber llegado a este punto de poder hacer mis propios peluchitos, de verdad, no saben el orgullo que tengo, y gracias por acompañarme con este tipo de proyectos. De verdad, ansío muchísimo ver sus fotitos cuando tengan sus cotufiluches. También les agradezco muchísimo a mis miembros en Ko-fi, Night217 y Habus, y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Alewex, Daisy Storm, Mili10D, Nayu Bucero, Sugar de 15, Sunshine Soft, Wolf Dogs y Zombie Cool. Muchísimas gracias de verdad a todos por ese constante apoyo, de verdad que lo doy todo por ustedes, los quiero muchísimo. Les mando un gran beso. Y bueno, ya ni sé cómo despedir esto porque estoy como tan emocionada que no quiero que esto se termine. Pero bueno, este video ya se tiene que acabar. La cámara está que se me apaga en cualquier momento por sobrecalentamiento. Así que bueno, ya. Eso fue todo. Creo que en el próximo video voy a estar dibujando en tradicional. Así que pendiente ahí. Ay, no sé, estoy muy emocionada. Estoy muy feliz. Así que me despido muy feliz. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! No sé si sabían,
pero me hice un piercing en la nariz y ahora soy más estéril. Ay, también me hice tatuajes nuevos, miren. Tengo por acá un Jakecita. En la parte de atrás una constelación de la Osa Mayor. No sé si se estará viendo. Y tengo por acá un tatuaje matching con Happy Café. Cada vez soy más criminal. Criminal, criminal. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, criminal. Para, pa. Criminal, criminal. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, criminal.